Salude y dile al que está a tu lado, Él es el Rey. Dale un abrazo fraterno. Qué bueno es adorar a Dios. Qué bueno es glorificarle, ¿verdad? Un momento especial donde podemos disfrutar estos momentos que a veces no queremos ni parar. Gracias, Señor. Bueno, en esta mañana doy las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le agradecemos su asistencia y agradezco a Dios también por el privilegio que me da de poder también compartir en esta mañana un tema donde la inició la pastora la semana pasada, la vida en el Espíritu. Un tema donde pudo la pastora hablarnos de algunos puntos tan importantes del Espíritu Santo, donde nos dio a colación cuáles eran sus misiones. Pudo hablar de varias cosas interesantes, de lo que no era erradamente el concepto que teníamos del Espíritu Santo. Y qué buenos son esos temas tan importantes, porque verdaderamente nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana aquí en la tierra. En el principio Dios verdaderamente creó al hombre a su imagen y semejanza, y lo hizo, Eduardo, con la intención de que pudiese tener una representación aquí en la tierra. Él mismo no quería hacerlo, así que crea al hombre, ¿verdad? Y hace a Adán, pero lastimosamente, como ya todos sabemos, Adán aborta la asignación. Adán pues deja perdido la intención de Dios. Y una vez más, pues, Cristo toma ese principio de esa exacta representación que Dios quería aquí en la tierra. Lo hizo a través de ese postrer Adán, que fue Jesucristo, portando su imagen, portando su esencia, y en él entonces tenemos nosotros acceso, ¿verdad?, a todo lo que es la vida de Dios, la sabiduría, los tesoros y el conocimiento de Él que están escondidos en Él. Quiero empezar con 1 Corintios, capítulo 15, del 45 al 49. En la nueva versión tengo aquí que las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los cuales son terrenales, los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Entonces, por esta razón, nosotros como creyentes somos portadores de una esencia, portadores de esa naturaleza. Incluso puedo decirlo así, portadores de dos naturalezas en este momento: la de Adán y lo que es la naturaleza espiritual, por medio del cual nosotros cargamos la imagen del Dios viviente, que es Cristo. Ahora, esto lo que aplica es de que en nosotros debe haber un incremento en el gobierno espiritual en nuestras vidas. Tiene que haber un entendimiento, el cual nosotros no ha podido ser impartido por Dios, de que ahora tenemos que ir cada día pareciéndonos más a ese hombre espiritual que es Cristo, haciendo morir lo terrenal en nosotros, como lo dice el libro de Colosenses también. Entonces, a través de esa vida del Espíritu, nosotros podemos ir avanzando o trascendiendo o siendo procesados. Un momento dado, el libro de Corintios también nos habla
de esas dos naturalezas, de la naturaleza o del hombre natural, vamos a llamarlo así, del hombre natural, 2 Corintios 2:14, ahí no lo tiene, pero dice de que el hombre natural no percibe o no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque a él le parecen locura. Eso hay que entenderla espiritualmente. Entonces, ese hombre natural es aquel que está desconectado de la vida de Dios, es aquel que está separado de la vida Zoé. Existe entonces este hombre espiritual que cada día debe de ir haciendo parecerse a la vida de Cristo, que es el hombre espiritual, que puede entender las cosas espiritualmente. Hablamos también y podemos hablar de un hombre carnal y de un hombre espiritual. Cuando hablamos de natural, podemos hablarlo de aquel hombre sencillo. Cuando hablamos del hombre carnal, entonces podemos asemejarlo a aquel creyente que aún todavía está en ese proceso y no ha logrado poder penetrar en esa parte espiritual. Y por eso hoy vamos a ver de que algunos pasajes Pablo hace esa aclaración. Por ejemplo, cuando dice, si alguno está en Cristo, entonces da a entender de que había una diferencia entre ese hombre carnal y ese hombre espiritual, que obviamente va haciendo morir el hombre espiritual al hombre carnal a la medida en que va creciendo, a la medida en que va madurando, a la medida en que va desarrollándose. Ahora, vemos de que estas dos naturalezas siempre van a estar, como quien dice, en contra, estarán contraproducentes. La naturaleza carnal obviamente va a jalar para lo que son los deseos de la carne. Todo lo que son los designios de la carne obviamente están enemistados con Dios, nos separan de la vida de Dios, nos mantienen desconectados de la vida de Dios. El hombre carnal está habituado a hacer lo malo, está habituado al pecado, está habituado a todo lo que el mundo y el sistema ofrece. Y obviamente no puede vivir haciendo lo bueno. Pero el hombre espiritual obviamente es aquel que va a tener una vida que agrade a Dios, una vida que piense en las cosas espirituales, las cosas correctas, las cosas justas, pero únicamente por la presencia y únicamente por esa impartición de la vida de Dios a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos cobrar o podemos tomar esa posición de ser espirituales en la vida del creyente. Por eso la pastora hablaba mucho de esa vida en el Espíritu, porque es aquella que nosotros nos debe gobernar, es aquella que a nosotros nos debe guiar. La vida del cristiano es una decisión y es una lucha de poder dominar la carne y vivir obviamente en esta vida del Espíritu Santo, siendo de que todo lo que agrade a Dios pueda estar siendo visto en nosotros. Por eso que hablamos de que era una representación, y Dios siempre está esperando a que nosotros podamos expresarle y representarles. Ahora, la vida en el Espíritu no es un emocionalismo, no es algo que debe ser partido de lo que es las emociones. Y a veces muchos confundimos esto, de que es un emocionalismo con una espiritualidad marcada, pero definitivamente no son lo mismo. Esa vida de la emoción a veces la podemos ver. Las emociones suben y bajan, pastora. Las cosas te inflan. Pero no quiere decir de que son espirituales, y esto lo podemos ver también en congregaciones, ¿verdad? Ser gobernado por el Espíritu no es únicamente el poder hablar en lenguas, no es únicamente el poder danzar y saltar, no solamente es eso, ni llorar cuando estamos en una alabanza como de pronto podíamos estar ahora. De nada sirve si cuando nosotros salimos de estas cuatro paredes, el que nos gobierna realmente son nuestros deseos y es nuestra carne. Y le hablo a creyentes, le hablo a personas que estamos congregados en un lugar, congregados y somos parte de una casa ministerial. Tampoco es una vida, como quien dice, de que seamos unos santurrones, de que solamente podamos proyectar algo de afuera, proyectar algo exterior, si cuando no lo hay en el interior. Eso no se trata de ser o de vivir una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu significa verdaderamente
ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios, ser guiados y movidos por Él en todas las cosas que nosotros hagamos. Mira lo que dice Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en este verso también el apóstol Pablo nos señala, ¿verdad?, de que lo que Dios ha hecho por nosotros y las cosas que nosotros debemos hacer, nos las da a través del Espíritu Santo. Y nos da a entender de que lo necesitamos. Necesitamos ser guiados por Él, por esa ayuda divina, por ese poder divino que es Él, para poder seguir agradando y manteniéndonos, ¿verdad?, en esa conexión divina del Espíritu. Ahora, a través del Espíritu podemos hacer morir las cosas terrenales. Podemos ver Colosenses 3:5, dice: por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, vagas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Mira, y aquí está hablando Pablo en el libro de Colosenses de que todas estas cosas pueden hacerse morir. Y obviamente lo podrá hacer morir una vida en el Espíritu, una vida que es guiada por Él. Por lo regular, a veces nosotros pensamos de que por nuestro limitado conocimiento, pensamos que de pronto por nuestras habilidades, por nuestras experiencias, nosotros podemos llevar nuestras vidas y tener a un lado la vida de Dios. Hay personas que lo ven de esa manera. Sin embargo, alejados de Él, nada podéis hacer. Solamente la única garantía que nosotros podemos vivir agradándole a Dios es viviendo en el Espíritu. Romanos 8:12 al 13 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no lo es el de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces vivirán. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? De que sí podemos hacer morir la parte carnal, esa parte pecaminosa, a través de una vida conectada, esa vida zoe, de la vida de Dios, de una vida consagrada a Él. Vamos a ver un principio que en Cristo, el primer principio, tenemos una nueva vida, la vida de Él en el Espíritu. Para ello vamos a ver Romanos 8, de 5 al 9. Y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire la pregunta que le dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el apóstol describe también dos clases de personas: los que viven conforme a la carne, una vez más, y conforme al Espíritu. Y estos verdaderamente se oponen al poder vivir, porque siempre habrá una lucha, mi hermano, siempre habrá una lucha entre hacer las cosas que yo deseo y hacer las cosas que debo hacer. El Señor Jesús, en un momento dado, tuvo una circunstancia o una situación en donde, en medio de la cruz, Él dijo estas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí vemos un hombre guiado por el Espíritu también tiene esa confrontación de ver lo que en su carne y su necesidad pues le pide o le llama,
y hacer lo que es la voluntad de Dios. Y entre esas dos decisiones siempre va a haber la opción de poder elegir lo que le agrada a Dios. Y ese impulso que te lo va a dar sería el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios al que nuestras vidas nos lleva y nos guía a poder tomar las mejores decisiones. El hombre vive o muere por sus decisiones. Y Jesús tomó la decisión por que se haga tu voluntad, Señor. Porque él entendía y sabía y era guiado por el Espíritu Santo de que la voluntad de Dios era primero que lo que a nosotros nos agrada o lo que a nosotros pensamos que necesitamos. Y Jena es un punto que a veces tenemos que detenernos. No importa los años en donde te estés congregando, no importa el cargo que puedas tener, siempre habrán situaciones en nuestras vidas en donde, mientras estemos en esta carne, tendrás que decidir hacer lo correcto, hacer lo que le agrada a Dios, o hacer lo que mi carne o lo que mis deseos pues me llaman a hacer. Y posiblemente en algunas ocasiones no serán, digamos, cosas tan espeluznantes de pecado, pero sí fueron cosas que fueron en contra de lo que Dios hubiese esperado que hicieras. Una ocasión nos predicaron y me quedé con esa palabra. El problema del creyente no es discernir entre lo bueno y lo malo, sino es discernir entre lo bueno de lo mejor. Y a veces caemos en esa y no tomamos lo mejor, porque posiblemente lo mejor es lo que debe priorizar en tu vida y es por la voluntad de Dios. Pero a veces lo bueno puede resultarme más cómodo, más agradable. Entonces ese es el problema que nosotros debemos o tenemos en muchas ocasiones. Entonces, ocuparse de la carne, obviamente, como dice la palabra, estábamos leyendo ahí, causa muerte. Ocuparse de la carne es darle rienda a nuestra concupiscencia, a nuestros deseos, a nuestra glotonería, a nuestros malos pensamientos, a nuestros malos deseos, nuestra avaricia, tantas cosas. Yo recuerdo Gálatas 5, 19 al 23, vamos a leerlo. Ese es uno de los versículos que yo creo que me impactó, no es que creo, me impactó la primera vez que lo escuché en Calle 6, pastora. Créalo que eso me puso a pensar. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Y como ya he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y estas son las obras de nuestra naturaleza pecaminosa carnal, hermano. Y cuando yo la escuché, crean lo que empecé a enumerar, 1, 2, yo dije, vamos para aquí. Algo está pasando porque tengo que hacer algo con mi vida. Porque al final decía, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo me consideraba una persona que era bastante moral, tranquila, no le hacía nada a nadie, ayudaba, cooperaba. Estaba viviendo mi vida carnal, pero estaba desconectado de lo que era una vida espiritual, una vida de Dios. Y él sigue diciendo entonces, la otra parte, que es una vida espiritual, es aquel que se ocupa de obviamente las cosas espirituales, como la salvación, la oración, la palabra de Dios, la predicación, el poder servir a otros. Todas estas cosas las podemos ver en los siguientes versos que decía, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, vemos de que el Señor nos crea para que tengamos esa nueva vida y esa nueva vida espiritual en Cristo, no una religiosidad, no cambiar de una religión a otra, no es ser meramente oidores y sentarnos domingo a domingo y poder escuchar una palabra. No,
es tener una vida en el Espíritu, una vida espiritual con Él, una vida que pueda conectarse en esa dimensión espiritual, en donde yo entienda de que tengo la necesidad vital de poder estar conectado con Él para poder vivir, en donde todo lo que yo haga yo entienda de que debo de estar apegado a Él, incluso hasta en los deportes, Eduardo, en todo tenemos que estar apegados a Él. Entonces vemos de que estas dos vidas están totalmente separadas de esa naturaleza. La vida gobernada por el Espíritu obviamente es esa vida que está centrada en Dios, centrada en el gobierno de Cristo, y que va de acuerdo, ¿verdad?, a todo lo relacionado con el reino y con el rey. Segunda de Corintios 5:19, el apóstol Pablo también menciona, de modo, y ahí donde decía, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ese verso nos recalca una vez más de que tenemos que estar viviendo la vida de Cristo. Si alguno está en Cristo, entonces ya no es nuestra vida, como Pablo lo dijo también, mas no vivo yo, es vivir la vida de Cristo en nosotros, es dejar mis sueños en segundo plano y poner los sueños de Dios por delante. Ese es vivir en el Espíritu. Con eso no estoy diciendo de que no vamos a tener aspiraciones, no, pero que lo primordial sea lo de Él, lo primordial sea la vida de Él en nosotros, porque somos los representantes de esa vida. No somos, vamos a ponerlo así, somos como los actores de una vida que no es nuestra, es la vida de Él. Entonces mis decisiones las debo tomar basada en Él. Mis elecciones las debo hacer basada en la vida de Él. Dejar las cosas viejas atrás, ir haciendo menguar ese viejo hombre, y que el nuevo hombre en Cristo sea el que verdaderamente manifieste y proyecte lo que tenemos dentro. Como dije antes, no se trata de una religión, señores, se trata de una vida que portamos. Se trata de una esencia que ahora es la que nos marca, una vida que ahora nos habita a nosotros, porque Él es el que nos da vida, y esa es la vida espiritual de Cristo. Lo segundo, la vida en el Espíritu te lleva a tomar las mejores decisiones. Es el segundo principio. La vida en el Espíritu te lleva a tomar las mejores decisiones. Y nosotros tomamos decisiones a diarios, Jacqueline. Tomamos la decisión de qué nos poníamos hoy, tomamos la decisión de si desayunábamos o no. Algunos tomaron la decisión de bañarse o no, yo no sé. Bueno, pero tomamos decisiones a diario. Entonces, las decisiones determinan tu destino, la 3D como lo hemos conocido. Y para ello quiero traerte un ejemplo de un líder, de nuestro líder por excelencia, que es Jesús, donde Jesucristo tomó las mejores decisiones guiado por el Espíritu, aun cuando era Dios, pero en este momento estaba haciendo esa parte humana. Dice, vamos a poner el ejemplo, y dice el verso el siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este es Mateo 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Ahora, hago un alto allí. Dice, entonces Jesús fue llevado
por el Espíritu al desierto. De ahí empezamos a partir, de que fue llevado por el Espíritu. Entonces, continuamos y dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, y prácticamente cuando agarramos siempre este pasaje, nos enfocamos en la identidad, que sí es cierto. Nos enfocamos en que el enemigo disparó o tiró a lo que era la identidad, y eso lo entendemos. Pero hay algo más también que podemos ver. El enemigo tomó esa debilidad humana y lanzó esa cáscara porque sabía de que estaba en hambre. Su cuerpo necesitaba alimento. Y entonces dice: entonces toma estas piedras, conviértela en pan. Jesús podía haberlo hecho. Él era el mismo Dios, tenía todo el poder. Sin embargo, toma la decisión de responderle lo contrario. No solo de pan vivirá el hombre, y ustedes conocen esta parte. O sea que tomó decisiones. El Espíritu te lleva a tomar las mejores decisiones, amados. El Espíritu Santo de Dios te guía y te lleva a tomar las mejores decisiones. Y siguió tirándole. Y viene la otra y dice, el verso 5: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, tus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra, tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos otra vez tentándole, pero ahora ya no con lo que era esa parte humana, física, sino que ahora lo tienta con lo que son los ojos, ¿verdad? Con los deseos de los ojos. Y presten atención a esto, porque lo voy a llevar a otro ejemplo. Y dice: y otra vez llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás. Entonces tienta también allí con la vanagloria de la vida, con la vanidad y tantas cosas que podíamos agregarle. Sin embargo, obviamente Jesús, guiado por el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo, sale una vez más victorioso, atendiendo a estas tentaciones. Si Jesús fue tentado, ¿cuánto más nosotros no estaremos tentados como creyentes? Jesús sabía que tenía una misión, tenía que cumplir esta misión en la tierra, ¿verdad? Podía hacerlo de diferentes maneras. Él podía haber usado obviamente su poder divino como Dios y someterse a la voluntad de Dios. Y lo que hizo fue que se sometió a la voluntad de Dios. Entonces vemos allí una vez más de que tomó la decisión de hacer lo que verdaderamente le agradaba al Padre, guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. En el libro de Génesis capítulo 6 vemos algo muy parecido, cuando es la tentación con Adán y Eva. Vamos a poner el verso 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, la cual comió así como ella. Mira, ahí vemos algo. Allí toma a la mujer, Satanás. No tentó a Adán, pero toma a la parte débil, que fue a la mujer. No soy machista, no me vean así. Por esa parte débil la toma y la tienta. Obviamente el Espíritu Santo no se manejaba dentro del Edén en esa condición o esa situación con Adán y Eva, pero sí tenían una conexión directa con Dios, sí podían hablar con Dios directamente. O sea que tenían una guía,
tenían una instrucción también, tenían una misión igual que Jesús. Sin embargo, vemos de que en ambos casos Satanás intentó y tocó uno con esa parte natural humana. Dice, y Eva vio aquel fruto, como decía allí, y vio que el árbol era bueno para comer. Es la parte natural que a nosotros nos va a llegar de igual manera como a Eva. Situaciones en donde esa parte humana, esa parte de la necesidad, nos va a tratar de poner en una situación donde tengamos que escoger entre hacer lo que debo hacer o hacer lo que me conviene o quiero hacer o me gusta hacer. Lo otro, igual que a Jesús también, dice, y el árbol era agradable a los ojos. Era algo que podía verse, y como decía, lo que eran los deseos de los ojos. Las cosas que se pueden ver, mira, lo que tú ves, a veces hay que tenerle mucho cuidado, porque penetra en tu interior. Y así hay gente que también, pues, los deseos de los ojos le invitan siempre a poder codiciar todas aquellas cosas que no tienen. Y todo lo que ven quieren. En todos los aspectos, tanto como hombre o como mujer. Quieren tener las cosas ajenas, quieren tener la mujer ajena, o ella quiere tener el último televisor, o vio el traje que la otra. O cuando van a un mall quieren comprar todo lo que ven. Los deseos de los ojos. Y tenemos que tomar las decisiones, Soraya, guiado por el Espíritu. ¿Qué es lo que verdaderamente va a agradar a Dios en mi decisión? Vemos después, dice, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto, y era para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida, hermano. Las cosas que nos inflan, el orgullo, las cosas que nos hacen sentirnos prepotentes. Y eso no escapa de hoy día para nosotros. El enemigo no tiene tantas estrategias, pero es bueno en lo que hace porque siempre hace lo mismo. Tentó a Adán y a Eva con esta misma línea, tentó a Jesús con esta misma línea y sigue tentándonos a nosotros. Pero siempre hay un momento en donde tú puedes decidir qué hacer. Y ese empuje lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios en tu vida para hacer lo correcto delante de Dios. Mientras no manejemos esto, creo que vamos a seguir haciendo todo lo que nuestra concupiscencia o nuestros deseos o lo que no conviene, seguiremos haciéndolo. Y seguiremos errando y no agradando a Dios. Mira lo que dice primera de Juan 2, 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, amados. Entonces vemos ahí una vez más todos estos ingredientes que hablamos de las tentaciones. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. Y como dije antes, él sigue haciendo lo mismo año tras año. Y todo aquel que se la crea, pero que nos debilitemos en nuestra parte espiritual, vamos a estar errando en el blanco siempre, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Entonces ese es el dilema de la tentación: hacer lo que uno quiere o hacer lo que la voluntad de Dios debe ser en nuestras vidas, Ariel. ¿Qué es lo que la voluntad de Dios desea para nosotros? Y eso lo podemos encontrar
a través del Espíritu Santo de Dios. Él es útil para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos, dice la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces vemos todas estas diferencias. Y Él sigue haciendo lo mismo. Ahora, vamos a ver algunos puntos, porque a veces decimos que somos espirituales, pero nada más nos encanta escuchar las alabanzas, nos encanta a veces solamente de pronto escuchar las prédicas, pero es más que eso vivir en el Espíritu. Ahora, vamos a ver el tercer punto. Para ir terminando, la vida en el Espíritu es, y lo quise plasmar para que lo pudiéramos ver. La vida en el Espíritu es tener la capacidad de amar, de perdonar, de hacer el bien aún cuando las personas nos hagan mal. Ese es ser guiados por el Espíritu, guiados por el amor de Dios. Y estos son unos puntos en donde nos van a hacer reflexionar o meditar en cómo estamos nosotros. La vida en el Espíritu es saber que no importa la situación en Cristo, con Él estamos nosotros seguros y nos da paz. La vida en el Espíritu nos capacita para vivir una vida agradable a Dios en medio de toda esta corrupción de este mundo y este sistema. Es vivir una vida en el Espíritu, es enfrentar las situaciones cotidianas, ¿verdad? Y someternos siempre a lo que es el gobierno, la voluntad, el dominio de Dios. Que lo primero que nosotros hagamos no sea es buscar al vecino o ir a donde el compañero, no, sino meterse en oración con Dios, buscar la dirección de Dios, buscar la guía de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. No es ser soberbio, altanero, prepotente, ¿verdad? No pretendamos ser espiritual en ese sentido, cuando nosotros ni siquiera podemos llevarnos bien con el vecino, con el compañero. ¿Se ha dado cuenta de que a veces hay gente que no quiere ni estar cerca de nosotros? Entonces, eso no es ser un hombre espiritual. Tener el dominio de nuestra lengua, esa es otra. Tener el dominio de nuestra lengua, de poder gobernarla, como decía Santiago. El que domina la lengua, es importante eso, porque en él está el poder gobernar, pues, las palabras que salen de mi boca. Tener el dominio de nuestros ojos, ¿verdad? Y no ser esclavos de ellos, codiciando todo lo que veo. El dominio de poder nosotros tener ese carácter íntegro de Dios, que a pesar de las circunstancias podemos mantenernos firmes también y constantes en un temperamento, ¿verdad? Sometido al Espíritu Santo de Dios. Tener o no poder ser un cristiano angustiado, ya sea por las situaciones que nosotros estamos viviendo, o afligidos o deprimidos, sino que saber de que estamos seguros en las manos de Dios. Ese es ser guiado y vivir una vida en el Espíritu. Invito a los músicos porque ya estamos terminando. Y en estas cosas es que nosotros podemos reflejarnos, Sadie, si verdaderamente nuestras vidas son guiadas por el Espíritu de Dios. Si verdaderamente nosotros estamos conectados en esa vida zoe de Dios. Y como dije, si vemos el apóstol Pablo, todas las cartas que escribió, la escribió a una iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? De que era para nosotros, para aquellos que nos congregamos, para los creyentes, Francisco. Es para eso, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos reflexionar en esto y poder vivir una vida agradable a Dios. Mire, como hijos de Dios nosotros tenemos privilegios, pero también tenemos deberes.
Y uno lo deber es verdaderamente manifestar una vida. Y como dije anteriormente, una vida que no nos pertenece, pero que podamos reflejar al mundo, ¿verdad? Lo que tenemos dentro, lo que habita en nosotros, que es Cristo. Si es que es Cristo el que habita en nosotros, como Pablo en muchas ocasiones lo pregunta a Miguel. Si es que es Cristo el que verdaderamente está en nosotros. Que nosotros podamos modelarle a un sistema que somos representantes de un gobierno, que modelemos a un sistema de que somos representantes de un reino, que le modelemos al sistema de que somos representantes de un rey. Y estamos aquí para poder representarles. Y cierro con esto, amados, para no extendernos. Cuenta la historia. En una ocasión, un hombre había tomado la decisión de emprender un viaje por la espesa selva del Amazonas. Y lo iba a hacer solo, Xavier. Y este hombre no conocía la selva, pero tenía en su poder un mapa. Así que este hombre estaba seguro de que podía llegar a un lugar específico que quería, porque tenía aquel mapa. Y efectivamente este hombre emprende su viaje. Emprende el viaje. Todo iba bien. Localizaba algunos puntos estratégicos y iba avanzando. Pero a medida que pasó el tiempo, se hizo de noche, en la oscuridad. Y este hombre dejó de poder percibir en el mapa los puntos y los lugares en donde, o las señalizaciones donde podía aferrarse a él. Y quedó perdido. Porque no, aun cuando tenía el mapa, no entendía, no podía entender ni ver por la oscuridad. En el camino lo encuentra un guía. Este hombre contento, wow, encontró a aquel que podía ayudarle. Y el guía le pregunta: ¿puedo hacer algo por usted? Dice: sí, estoy perdido, quiero llegar a aquel punto. El guía le dice: bueno, ven conmigo, yo te voy a llevar. De camino iban bien. ¿Qué ocurre? Al tiempo de estar caminando con aquel guía, este hombre una vez más se siente confiado. Ya empieza a amanecer, empieza a ver las cosas. Dice: ¿sabes qué? Gracias por tu ayuda, ya yo puedo continuar. Me voy con mi mapa. El guía levantó sus manos y dice: ok, no hay problema. Siguió avanzando y siguió avanzando. ¿Y usted cree que pasó después de allí? Este hombre una vez más se pierde. Pero el guía no se alejó mucho de él. Y perdido, ya desesperado y angustiado una vez más, logra encontrarse al guía. Y el guía le dice: ¿qué ocurrió de nuevo? Y dice: no, la verdad es que me perdí. Quiero que me guíes, pero te voy a dar el mapa para que me lleves. Dice el guía: yo no necesito el mapa. ¿Cómo no? Si ahí está todo. Yo fui que diseñé ese mapa. Yo sé dónde te voy a llevar. Amados, así pasa en nuestras vidas. Aún nosotros teniendo la guía, que es la palabra de Dios y su Espíritu Santo que nos enseña, nos descuidamos y emprendemos nuestro viaje. Y cuando estamos en nuestras penurias, es que nos acordamos de quién fue el que hizo este viaje.
¿Quién fue el que nos llevó? ¿Quién hizo el mapa? ¿Quién trazó la ruta? Porque no nos conectamos con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía, que nos lleva, que nos enseña, amados. Y a veces es por gusto que la tengamos al lado. Si no la leemos correctamente con la ayuda de Él, seguiremos perdidos y seguiremos dando vuelta, pastora. Porque no nos apegamos a la guía de Él. Amado, que esto no nos pasa, amado. Si tenemos a aquel que nos puede instruir y guiar, apeguémonos a ese espíritu de Dios. Vivamos en ese espíritu, guiados por Él. Y que cada decisión que podamos tomar, la tomemos basado en Él. Sencillo, yo no sé cocinar, no sé hacer muchas cosas en la cocina. Pero un día, me gusta mucho el dulce. Un día quería comer dulce, mi esposa no me acuerdo qué fue que pasó. Yo le dije, bueno, tranquilo. Yo tenía ganas de comer mi dulce. Y agarré la cajeta, empecé a ver todas las instrucciones, todo lo que decía. Hermano, lo hice al pie de la letra, todo, la medida, con la taza. Miguel, yo creo que ese fue el mejor dulce que yo he comido. Oye, me salió de película. ¿En serio? ¿Sí o no, Mari? Me salió de película. Porque había seguido al pie de la letra. Pero como buen panameño que somos, mucho más después, o sea, después pasaron el tiempo y quise inventar uno. Y ya no me apegué a lo que estaba ahí. Yo voy a inventar, voy a echarle un poquito más de azúcar porque me gusta más. Oye, que va, no quedó como era. Amados, vivamos apegados a la vida del Espíritu, amados. Vivamos apegados a esa parte espiritual, porque para eso hemos sido creados, para vivir en el Espíritu, la vida de Dios. No una religión, Taira. No un cúmulo de actividades. Es vida, Marisa, es vida. Apegado a Él, enlazado a Él. Y no con esto te voy a decir de que no vamos a tener situaciones y dificultades, sí, pero con la guía de Él vamos a ir saliendo, vamos a ir encontrando las soluciones, vamos a ir encontrando todas las respuestas, amados. Ponte de pie, iglesia, en esta mañana. Que esto nos ayuda a poder reflexionar. No olvidemos que solo en Él y apegados a Él podemos avanzar en esta vida. Amén. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras y que nos examinemos, amados. Que nos examinemos y que podamos ver cómo estamos haciendo las cosas hasta ahora. Porque es posible de que hayamos empezado bien, pero por la confianza, por el tiempo que tenemos, bajamos la guardia y empezamos a hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro parecer, y dejamos a un lado lo que es la voluntad y el parecer de Dios. Amén. Padre, damos gracias, mi Dios, en esta mañana. Oh, mi Dios, porque a través de tu palabra podemos nosotros examinarnos, Señor, y podemos vernos cara a cara de cómo estamos frente a ti. No podemos impresionarte, mi Dios, pero oro en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, nuestras vidas puedan cada día ser guiadas
por tu voluntad. Que todas decisiones, Señor, que podamos nosotros tomar sean, Padre, ligadas a tu agrado, a lo que tú quieres, Señor, porque tu voluntad, Padre, es agradable, mi Dios, es perfecta y es buena, mi Dios. Y oramos en el nombre de Jesús para que cada día, Señor, ese hombre natural, oh Padre, que ha sido viciado por este sistema, vaya menguando, y ese hombre espiritual, Padre, vaya siendo gobernado por el Espíritu, y que pueda llegar, mi Dios, a hacer aquello por el cual tú nos has llamado. Que podamos llegar a esa estatura, mi Dios, del varón perfecto, como dice tu palabra. Y que podamos, Señor, alcanzar el agrado tuyo, Señor, en todo lo que hacemos, cumpliendo el propósito, Señor, y la misión por el cual nos has sido llamado, de poder expresarte, Señor, aquí en esta tierra. De que haya una iglesia, mi Dios, que te represente como lo es, Señor. Una iglesia digna como lo eres tú, mi Dios. Una iglesia intachable como lo eres tú, Padre. Una iglesia correcta, mi Dios, en este mundo de corrupción. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a poder ser más tú y menguar más yo, mi Dios, en el nombre de Jesús.